Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día 6 de enero del 2024. La lectura como primera tenemos la de la carta de San Juan, capítulo 5 del 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado a su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio de este que Dios nos ha dado da la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, del 7 al 11. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos las dos lecturas. Una es de la carta de Juan, la otra es el Evangelio de Juan. Y acuérdense que, bueno, pues son tres cartas las de Juan. Aquí tenemos una, y es el capítulo 5 del 5 al 13. Y nos menciona lo siguiente: dice que ¿quién es el que vence al mundo? Pues dice aquí que solo el que cree en Jesucristo es el Hijo de Dios. Si creemos en Jesucristo, pues podemos vencer al mundo. Pero ¿por qué al mundo lo tenemos que vencer? Porque es uno de los enemigos del alma. El mundo, el demonio y la carne. El mundo es todo lo que existe, todo lo que hemos creado nosotros, y que muchas veces nosotros nos hemos retirado de las cosas espirituales por vivir el mundo, lo mundano. Por eso aquí dice: ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. ¿Por qué del agua? Porque precisamente fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Y de la sangre porque derramó su sangre cuando fue asesinado. Por eso nos habla así Juan, esta carta del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Después nos sigue: y sino con agua y con su sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, hoy lo tenemos. Recuerden que nos lo mandó nuestro Padre Dios 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, los testigos son tres. Aquí dice Juan que da los testigos de este suceso, ¿no? El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el agua y la sangre, que son los misterios, ¿no? El bautismo con el agua, ¿sí? Y la sangre, que es la institución eucarística, en donde recibimos nosotros la comunión, así le decimos, la común unión con Cristo, ¿sí? Y los tres están de acuerdo, dice, así lo menciona Juan, ¿no? Si, si aceptamos el testimonio de los hombres, ¿sí? El testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado a su Hijo. Muchas veces nosotros creemos en nuestros familiares, en nuestro papá, en nuestra mamá, en nuestros hermanos, en los seres queridos, pues más es el testimonio que puede darnos Dios a nosotros. Vale mucho más ese testimonio que el de nuestra confianza que tenemos con los seres queridos. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo.
pues tenemos que estar unidos a Dios, tenemos que estar unidos a Cristo para poder nosotros verdaderamente estar con el Espíritu de Dios con nosotros y poder ponernos a trabajar, porque es nuestra labor, ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y dice aquí, y el testimonio de que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. O sea, si tú quieres llegar al Padre como los judíos, pues como lo está explicando la doctrina, pues está difícil, ¿no? Porque no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero a nuestro Padre Dios no van a salir con que, ay, entonces los odia, ay, entonces ya no los apoya, no los ayuda, ¿no? Es su pueblo elegido. Y de ahí venimos todos nosotros. Toda nuestra doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues Jesucristo era judío. Los primeros discípulos todos eran judíos, ¿sí? Tenemos dos evangelios de judíos, el de Mateo y el de Juan. El de Marcos no, ni el de Lucas, porque no eran judíos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos sigue mencionando aquí? Si nosotros estamos con Dios, pues tenemos la vida eterna. Si no, la hemos, como quien dice, pues desechado. En el Evangelio de Marcos 1 del 7 al 11, recuerden que estamos en el segundo año litúrgico, son 3 años litúrgicos, primero Mateo, después Marcos y Lucas. Aquí ya estamos retomando el Evangelio de Marcos y no tenemos nosotros escritos de Marcos de cuando nuestro Señor Jesucristo era pequeño, la infancia de nuestro Señor Jesucristo, porque pues Marcos no conoció a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El que sí se entrevistó con la madre de Jesucristo fue Lucas. Por eso Lucas nos menciona mucha información de la infancia de nuestro Señor Jesucristo y Marcos no, ¿sí? Y por ahí andan diciendo, ¿no? Muchos, es que Mateo y Lucas le copiaron al Evangelio de Marcos, porque como Marcos fue el primer evangelio que existió como en el año 60 de nuestra era, cuando lo escribió este muchacho, ya no estaba tan muchacho en el año 60, ¿no? Pero pues cuando empezó a andar con los discípulos, con Pablo y con Pedro, porque era pariente de Bernabé, pues escribió y escribía todos los sucesos, ¿no? Todo lo que iba aprendiendo. De hecho, pues nosotros lo hemos dividido en 16 capítulos, ¿no? Pero dicen, según los investigadores, que su evangelio era más grande. Lo que pasa es que la iglesia institucional pues nada más aceptó esa pequeña parte del Evangelio de Marcos y lo dividimos en 16 capítulos, ¿no? Pero posiblemente tendría la información lo doble. Pero bueno, no lo tenemos. Dicen que es un top secret, es uno de los secretos que tiene el Vaticano ahí en sus libros, en sus bibliotecas, ¿verdad? Bueno, es otro asunto. ¿Qué dice Marcos 1 del 7 al 11? Dice que en aquel tiempo nos menciona que Juan predicaba y decía, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, que no, uno a quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. O sea, era su primo. Y no lo veía como su primo, ¿sí? Lo veía como alguien importante. Y vemos en otros evangelios como el de Mateo, en el que dice Juan, yo no lo conocía, que era el Hijo de Dios, pero cuando se posó la paloma encima de él, me habían dicho, mi Padre Dios me había dicho, en quien se pose el Espíritu, ese es mi Hijo. Y entonces es cuando se dio cuenta Juan, el primo de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Lo conocía como su primo y sabía que era una personalidad espiritualmente hablando, ¿sí? Porque tenía conocimiento. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo a la edad de los 12 años les dio una cátedra a los sacerdotes ahí en Jerusalén, cuando visitaron Jerusalén, porque cada año visitan Jerusalén, ¿no? A dar gracias, ¿no? Y se acuerdan de que se quedó ahí y después María y José decían que se les había perdido el niño. Ay, se les va a perder el niño, ¿no? Ellos pensaban que venía con otros familiares de regreso a Nazaret y no, pues se tuvieron que regresar. Y María fue cuando le dijo a Jesús, oye, que no te da preocupación de que nosotros te estuviéramos buscando. Y Jesús le dijo, ¿qué no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre? O sea, Jesucristo era una persona que tenía mucha sabiduría. Y Juan lo sabía. Pero no identificaba que fuera el Hijo de Dios. Posiblemente identificaba que iba a ser un profeta o un gran sacerdote. No lo sabemos.
Pero ahí Juan, en otro evangelio, no en este, en Mateo, menciona muy claramente que lo reconoció porque el Espíritu del Señor se posó en forma de paloma encima de Jesucristo. Y dijo, híjole, este es el Hijo de Dios, mi primo, órale, mi primo. Bueno, pues aquí dice que no era digno de desatarle ni las correas de sus sandalias. Dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios manda el Espíritu Santo en lenguas de fuego a todos los discípulos, a todos los apóstoles, a todos los creyentes, a todos los convertidos, ¿sí? Judíos y no judíos. Sí, no, porque había gente ya evangelizada, ¿no? Había gente griegos, romanos, fenicios, de muchos, de Capadocia, o sea, de muchos lados, ¿no? Ya se habían convertido al cristianismo. Acuérdense que era la iglesia, éramos nosotros, la iglesia. Sí, nosotros somos la iglesia, no los templos, no las construcciones. Los templos y las construcciones, muy claramente nuestro Señor dijo, es mi casa de oración. Pero ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. Sí, porque pues, todo venden en aquel entonces. Digo, para no empezar a tener complicación con los de actual, ¿no? Porque, ay, dicen que cómo hablo mal de mi iglesia, de mis sacerdotes. Bueno, pues es que es la verdad, ¿no? No todos son correctos, ¿no? Hay unos que sí se dedican a hacer negocio, ¿no? Salen en la televisión, andan vendiendo rosarios, andan vendiendo medallitas, ¿sí? Andan haciendo y deshaciendo negociaciones, ¿no? Sí, pero bueno, recuerden que ellos viven de nosotros, de nuestra cooperación, de nuestra limosna. Ellos no ganan dinero porque se pongan a trabajar como nosotros trabajamos, ¿no? Ellos viven de nosotros y está bien porque pues se deben dedicar a la palabra de Dios. Si no se dedican a la palabra de Dios es su problema. Ya Dios los juzgará, pero nosotros sí les tenemos que dar lo suficiente, ¿no? Y miren que viven muy bien, ¿eh? A veces viven hasta mejor que nosotros, sí, ¿no? En las cosas mundanas y terrenales, o sea, la verdad, ¿no? En carro, casa, se visten bien, comen bien, ¿no? Porque sí los alimentamos bien. O sea que en eso no creo que vaya a haber pretexto, ¿no? De que diga, ay, no, la filigresía me ha abandonado, miren, ya traigo mis calzones rotos, ya no traigo calcetines rotos, ¿verdad? Ya todos esos zapatos ya necesitan suelos. No, hermanos, no, viven bien, viven bien. Sí, porque los hemos mantenido bien con nuestro apoyo económico, ¿no? Que le decimos limosna, sí, o diezmo, así le decimos, ¿no? Bueno, por eso muchos, en otras sectas se dedican a poner negocio de esa índole, sí, porque esos son negocios, ¿no? Porque viven de la feligresía, ¿no? Y hay grandes, expositores, ¿no? Sí, personas, que hablan y hablan y hablan, ¿no? No, para poder manipular a la gente. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí nos dice que por esos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea. Acuérdense que Galilea está en Nazaret, ¿sí? Y fue bautizado por Juan en el Jordán, o sea, el río Jordán. El río Jordán está desde el mar, por decirlo de esta manera, está al norte, el mar de Galilea, y desemboca a un río, que es el río Jordán, y va a parar, va bajando, va bajando, va bajando, y va a parar hasta el mar Muerto, ¿sí? Bueno, por un lugar de Betania, es en donde Juan bautizaba, ¿sí? Bueno, y aquí nos dice que Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Sí? Fue bautizado por Juan en el río Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Ahí está la clave, ahí está la indicación. Y así Juan se dio cuenta, no, pues no es nada más mi primo, es el Hijo de Dios, órale. Sí. Supuestamente tenían 30 años los dos, ¿no? Acuérdense que Juan el Bautista nada más le llevaba 6 meses de edad. Muchos dicen que Jesucristo murió a los 33 años, aproximadamente, ¿no? No tenía 33 años cumplidos, a lo mejor tenía los 33 años cumplidos y más, o ya le faltaban unos meses para cumplir los 33, ¿sí? No seamos tan estadistas, ¿no? No, sí, ya tenía 33, ¿no? No sabemos, ¿no? Es una aproximación. Bueno, en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz en el cielo que decía, ¿sí? Ahí es cuando se escucha una voz del cielo y esta es palabra de Dios. Dice, tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias.
Esta es palabra de Dios. Todo lo demás es la explicación que nos está dando el agiógrafo, que nos está dando Juan, el apóstol. A veces me han dicho, oiga, pero ¿por qué dice cuando lee las lecturas palabra de Dios? Y bueno, pues yo les aclaro que pues, le damos una calidad a todo lo que se dice en la Sagrada Escritura, que son 73 libros, de que pues no es palabra de Dios porque entendemos que Dios inspira al agiógrafo, al escritor, a dejarnos este mensaje. Puede ser histórico, puede ser profético, puede ser didáctico, pero sí, hay partes en donde sí es palabra de Dios, como esto. Aquí sí es palabra de Dios, que dice, tú eres mi hijo amado y yo tengo en ti mis complacencias. ¿Sí? Esa es palabra de Dios. Sí, porque lo escucharon y lo habló Dios y lo transcribieron y aquí está. Lo demás, bueno, pues es información que nos da el apóstol Juan de todos los sucesos, ¿sí? Que fue pasando nuestro Señor Jesucristo, cómo fue bautizado. ¿Cuál es el mensaje de esto, hermanos? Bueno, pues uno es el sacramento del bautismo, ¿verdad? Sí, y ya nos dijo la carta de Juan, ¿no? El agua es el bautismo, la sangre, la institución eucarística. Este es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre. Les pasó el cáliz con el vino, ¿no? Jesucristo, donde instituyó la Sagrada Comunión, ¿sí? En la última cena. Acuérdense que estaba celebrando la Pascua. Que Pascua quiere decir salida. Cada año celebran los judíos esa fiesta de haber sido sacados de Egipto, de haber sido guiados por Moisés. Ellos se dice, ¿no?, que estuvieron ahí 400 años y que fueron esclavos 400 años, pero no, no es cierto, o sea, fue menos tiempo, ¿no? Sí los sometieron, yo no voy a decir que no, o sea, la verdad, pero no de los 400 años. Cuando llegaron ahí vivían muy bien, sí, porque uno de los administradores era uno de los hijos de Jacob, que había llegado ahí a Egipto y se había portado muy bien y se había ganado el favor del emperador, sí, del del gobernador de Egipto, ¿no? Porque le había adivinado sus sueños y aparte se había dado cuenta que era un buen administrador, ¿sí? Y ya cuando llega Jacob y su papá y llegó con sus otros 11 hermanos y su hermana Dina, los recibe con fanfarrias, por decirlo así, ¿no? Y el faraón, el gobernador, les da la tierra de José para que ahí vivan ellos, ¿no? Para que no vivieran revueltos con los egipcios, lógico, ¿eh? Sí, pero ya con el tiempo, pues lógico que creció José, se hizo viejito, se murió, sí, también el faraón que los había recibido, y empezaron a cambiar las autoridades, y entonces ya las nuevas autoridades pues ya no aceptaron a los hebreos de una manera muy benévola, ¿no? En primer lugar porque se daban cuenta que se estaban multiplicando mucho los hebreos, ¿no? Ah, no, sí, porque las mujeres hebreas son como las mexicanas, tienen hijos, pero por mayoreo, ¿no? Y los egipcios no eran así, las mujeres, egipcias, muchas de ellas pues nada más tenían uno, dos, tres hijos y a lo mejor ni podían tener hijos porque se morían en el parto, pues antes no había cesárea. Entonces, y las hebreas sí eran muy prósperas en la procreación. Y ellos le tenían miedo porque decían, se están multiplicando mucho los hebreos, el día de mañana van a ser más que nosotros y, no, y se pueden apoderar de nosotros, de nuestro país y se pueden poner de parte de nuestros enemigos de otras razas y son capaces de apoderarse de nuestro país. Y entonces por eso mandaron, cuando iban a nacer Moisés, cuando nació Moisés, el faraón mandó a matar a los niños, así como Herodes mandó a matar a los niños, también el faraón mandó a matar a los niños. Y decían, maten a todos los niños varones, a las niñas no, a los niños sí, para que ya no haya tantos hombres. Fíjense, ¿eh? Bueno, esa historia está ahí en el libro del Éxodo, lo pueden leer, está muy bonito el libro. Sí, acuérdense que hay que leer la Sagrada Escritura, sí, pero recuerden qué libro están leyendo, si es un libro histórico, si es un libro didáctico, si es un libro profético, sí, y mucha gente me ha preguntado, oye, es que el Génesis, pues cómo está eso de Adán y Eva, ¿no? Recuerden que todo esto es un simbolismo. Sí, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo es posible, no? Que vengamos de un solo hombre. Pues sí, Dios hizo al hombre. Sí, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Sí, hombre y mujer. Y nos lo representa de esa manera, ¿no? De Adán y Eva. Sí, nada más que pues la doctrina de la iglesia nos invita a que creamos que es de un solo hombre viene toda la población. Y no, hermanos, o sea,
Pues, o sea, tengamos criterio, ¿no? Tengamos un formato lógico. Eso no puede ser posible, ¿no? Sí, para Dios todo es posible, pero para nosotros no. Entonces, pues tengamos conocimiento de que Dios hizo al hombre en todo el planeta Tierra y a la mujer en todo el planeta Tierra. Y lo pueden ustedes después estudiar. Por eso es importante que leas la palabra de Dios, la estudies, la entiendas y la interpretes. Y al final de cuentas, pues llevarla a cabo. Bueno, hermano, espero que esto te haya servido de interés y te invito a que lo leas con más calma y lo estudies con más calma y pídale al Espíritu Santo que te guíe. Que Dios te bendiga.